Que la denominé del discurso a la práctica, enseñanza para el desarrollo integral. Esta presentación está basada en una investigación que realizamos, una investigación documental, en donde revisamos todas las investigaciones que había desde el año 2001, 2002, más o menos en adelante, respecto de observación de prácticas de aula en Chile. ¿Cómo enseñamos en Chile? Y voy a aprovechar para hacer la publicidad. La transformamos en un capítulo de un libro que vamos a publicar próximamente desde la Facultad de Educación. Seguramente les va a llegar a ustedes la invitación al lanzamiento del libro, que probablemente va a estar listo en marzo. Y quiero partir con algo nada que ver que está en el capítulo, que es equidad y calidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de equidad y calidad? A mí me molesta mucho el debate sobre calidad en Chile, porque siempre calidad es como el CIMSE, ¿o no? ¿Sí? De hecho así se llama, ¿no? Para los que somos más viejitos nos acordamos. Sistema de medición de la calidad de la educación, CIMSE, eso significa CIMSE. Sí. Sin embargo, hablar de esa manera de calidad es una forma de verdad bastante reduccionista de entender lo que estamos intentando lograr en los procesos educativos. Y por esa razón, estoy tratando de convencerme a mí mismo primero y después convencer a otra gente de que necesitamos pensar de forma distinta en equidad y calidad de la educación. Además, porque también hay un discurso de equidad y calidad, son contradictorias. Esos son discursos de mis colegas economistas que no saben sacar promedios, ¿sí? Porque si pensamos en equidad y calidad como promedio CIMSE, evidentemente tienes que aumentar la equidad, es decir, subir a los demás abajo, a la gran mayoría, para que suba la calidad. Sí, y eso es algo que de hecho en Chile se ha demostrado. Pero pensando en equidad y calidad, tenemos que pensar en distintos tipos de resultados. Nosotros normalmente pensamos en rendimiento académico como pruebas estandarizadas, o bien como logro de los estudiantes en la sala de clase. Pero hay otros resultados en términos de desarrollo social, emocional, físico, ciudadano, incluso algunas categorizaciones incorporan el desarrollo espiritual también aquí, ¿sí? Después está el otro gran tema, que son las trayectorias educativas de los estudiantes. Quiero hacerles una prueba rápida. Ustedes, ¿cuál sería su hipótesis si les pregunto, del total de niños que entre 2009 y 2012 pasó por la educación media en Chile? Entró en 2009 y debería haber terminado en 2012. ¿Ustedes qué porcentaje de esos niños creen que terminó sin ningún sobresalto, sin cambiar de colegio, sin repetir, sin que lo cambiaran de curso, sin desertar? ¿Qué porcentaje de esos niños? Tírame número así de intuición, de corazón nada más. 30, 60, 70, que pasó soplado. Pasó medio de panzazo. Eso 2009-2012, una trayectoria regular, 14%, de hecho 13,6%. 13,6%. Estamos preocupados del promedio CIMSE. 13,6%. De hecho, estamos haciendo una investigación nada que ver con esto que les cuento. Estamos haciendo otra investigación de cómo las escuelas segregaban los del curso A, los del curso F por habilidad. Y nos encontramos con este dato. Macabro. Entonces, tenemos que pensar
en todos estos ámbitos de resultados cuando hablamos de calidad, pero muy importante, tenemos que pensar en el proceso cuando hablamos de calidad. Y el proceso es lo que hacemos todos los días los profesores y los directores con los estudiantes. Y hacemos cosas a veces lamentablemente inauditas y después podemos conversar por qué hacemos esas cosas, cuáles pueden ser las razones que hay detrás. Entonces, esto era solo para contarles la última obsesión que tengo respecto de cómo conceptualizar la calidad, pero también para decirles que voy a hablar precisamente del proceso. Y evidentemente, cuando hablamos de equidad y calidad de la educación, tenemos que hablar de la intersección de estos 4 círculos, no podemos hablar de uno solo. Y en parte de eso se trata mi presentación. Ahí está. Enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué en muchos textos de educación le ponen enseñanza-aprendizaje? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Por qué? Porque es un proceso. Pero ¿por qué le ponemos enseñanza-aprendizaje? Como si fuera la misma cosa. Porque están muy relacionadas enseñanza y aprendizaje. Deberían estar relacionadas, ¿verdad? Pero fíjense que en la realidad no están relacionadas. Porque yo me puedo aquí poner a recitarles un conjunto de fórmulas matemáticas. Y les digo, esta es la fórmula para tal, esta es la fórmula para tal, esta es la fórmula para tal. Y esa es mi forma de enseñar. Pero eso no garantiza necesariamente que ustedes aprendan. Entonces yo creo que tenemos una conceptualización desde la educación en donde confundimos el enseñar con aprender. Y eso es precisamente lo que creo que nosotros encontramos en las distintas investigaciones que revisamos. Y dado que enseñanza y aprendizaje proponemos nosotros están vinculadas o deberían estar vinculadas, pero no deben de ser confundidas como el mismo fenómeno, quiero partir por contarles qué es lo que sabemos. Algunas cosas ya hemos escuchado de cómo aprendemos los seres humanos y particularmente cómo aprenden los niños. Bueno, en primer lugar, el aprendizaje produce placer. Yo no conozco a nadie que la escuela le produzca placer. A nadie. Y menos si está en la adolescencia. Y no los culpo. ¿Sí? Pero esto es una caricaturización un poco, pero está demostrado que hay una interacción entre el aprendizaje y las emociones. A veces nos estresamos, a veces nos frustramos, a veces perseveramos. Y cuando superamos la zona de desarrollo próximo, para decirlo técnicamente en chileno, cuando nos cae la teja, decimos, y sentimos una emoción, un placer físico, ¿sí? Químico, que se produce a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque logramos traspasar esa zona. Algunos de los presentadores, creo que fue Claudia Matos la que decía, es un salto hermenéutico. Ya no puedo entender el mundo como lo entendía antes de esta comprensión, ¿sí? Entonces están muy relacionadas aprendizaje y emociones. Y el aprendizaje interviene en 3 redes cerebrales: la de reconocimiento, que recibe información sensorial del medio ambiente, la transforma en conocimiento; la estratégica, que planifica y coordina acciones para lograr un fin; y por último, la afectiva, que pone en juego dimensiones emocionales como interés, motivación y estrés. Motivación. ¿Se acuerdan que Miguel Nussbaum, muchos estuvieron aquí, hablaba mucho de la motivación, de cómo motivar a los estudiantes para que tuvieran perseverancia? Y hay
interdependencia entre las distintas áreas del desarrollo humano: cognitivo, social, emocional y físico. Y el desarrollo integral y el aprendizaje dependen de las interacciones, de la forma en que como seres humanos socializamos en los distintos contextos y medios ambientes. No voy a ahondar en esto, pero algunos de los datos que tenemos de distintas investigaciones y evaluaciones en Chile nos muestran que tenemos importantes déficits en cuestiones de desarrollo emocional que probablemente están ligados a una falta de la satisfacción de los derechos de la infancia, vulneraciones a los derechos de la infancia, falta de protección. Solo para darles un par de datos, el 25% de los niños recibe maltrato físico, psicológico en la casa. De eso estamos hablando. Entonces, evidentemente, estamos muy al debe en pensar en muchos de los elementos de cómo aprendemos o cómo aprenden los seres humanos. Perdón. Y aquí hay una cosa rarísima. ¿Y por qué no me gusta enseñanza-aprendizaje? Porque el aprendizaje, también sabemos, no depende de la cantidad de información que recibimos. ¿Y qué hacen las escuelas con el currículum? Pasan el currículum. Oiga, pero es que los niños no están aprendiendo, pero es que tengo que llegar al final. Porque si no los multan. Bueno, porque si no los multan, pero yo les voy a contar lo de don Guillermo. Una vez fui a una escuela a hacer un estudio y don Guillermo lo habían multado. Don Guillermo era el director de una escuela en la Patagonia, perdida. Primera entrevista, me siento ahí con él. Ya, don Guillermo, y cuénteme usted cómo hace su planificación. Abre su cajón y saca una carpeta grande así, ¡pah! Suena sobre el escritorio. Salta polvito, así como en la película, más o menos. Y yo, ¿y eso es toda su planificación, don Guillermo? Sí. ¿Y cómo lo hacen ustedes para un estudio cualitativo, para entender una escuela que lo hacía muy bien? No, se lo compramos en una ATE. Ya, don Guillermo, pero ¿y le sirve? Bueno, nos sirve más o menos. ¿Pero para qué la compró don Guillermo? Es que sabe que en realidad hay algunas cosas de aquí que nos sirven, pero nosotros llevamos 15, 20 años cada año revisando nuestras planificaciones, pero vino la agencia de calidad, lo encontró malena. ¿Sí? Entonces nos pusieron una mala nota. Entonces preferí comprar la planificación y me pregunta por la planificación así como usted, la respuesta es: aquí está. Y me saco un 7 todas las veces que vienen. A don Guillermo no lo multan, pero yo siempre digo que las escuelas, las buenas escuelas, como don Guillermo, que era director de una buena escuela, aprenden a sortear el sistema. ¿Sí? Porque todas las escuelas de alguna manera cumplen con el requisito burocrático, para decirlo en términos muy elegantes. Todas las escuelas cumplen el requisito burocrático, pero unas con propósito y otras sin propósito. ¿Sí? Pero ojo, aquí tiene que ver con que nosotros pensamos o estamos muy convencidos de que pasar la materia es lo mismo que los niños aprendan. Y evidentemente no lo estamos logrando. ¿Y qué nos dice la investigación sobre aprendizaje, neurociencias y educación, específicamente sobre los niños? Bueno, que los niños son curiosos por naturaleza, buscan entender el mundo en el que viven y están predispuestos a aprender. ¿Ustedes han visto a las guaguas? Cuando toman una cosa y la dejan caer como 30 veces y uno termina con la espalda dolorida. Bueno, están aprendiendo de un fenómeno natural que es la gravedad. ¿Sí? Después pueden carecer de conocimiento por falta de experiencia, pueden ser ignorantes, simplemente porque no han tenido la oportunidad de ejercitarlo, pero tienen habilidades para razonar y entender en función del conocimiento que poseen. Son solucionadores de problemas por naturaleza. Todas esas son características que tenemos los seres humanos.
Son curiosos y tienen preguntas y buscan nuevos desafíos en los ámbitos de su interés. Y aquí voy a hacer una pausa. Recuperación de conocimientos previos. ¿Se acuerdan qué dice el marco para la buena enseñanza? ¿Cómo se recuperan los conocimientos previos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se hace? Haciendo un repaso antes de empezar. Justamente. Eso es lo que dice el marco para la buena enseñanza y está equivocado. Sí. Porque hemos visto miles de videos de interacciones de aula y todos los profes lo hacen. Recuperación de conocimientos previos. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan cuando vimos la cuestión? No. Conocimientos previos desde el punto de vista, perspectiva del constructivismo, tiene que ver con las nociones previas que tienen los estudiantes sobre el tema que se está viendo. Pero nosotros, fíjense cómo lo resetizamos, por decirlo de alguna manera, y lo volvemos mucho más curricular que natural en relación a los conocimientos que poseen los estudiantes, ¿no? Bueno, los estudiantes desarrollan conocimientos, sus propias capacidades de aprendizaje, es decir, tienen la habilidad también de hacer metacognición, ¿sí? Y requieren que sus capacidades naturales para el aprendizaje sean mediadas. ¿Por qué? ¿Por qué requieren que sean mediadas? Porque hemos alcanzado un nivel de conocimiento como sociedad en donde muchos de los elementos que existen son contraintuitivos. Y déjenme regresar al punto de la gravedad. ¿Alguien me podría explicar cómo funciona la gravedad? ¿Por qué los objetos se caen? ¿Por qué si suelto este control, que no lo voy a soltar allá atrás, no se preocupe? ¿Por qué si suelto este control va a rebotar contra el piso? ¿Qué fenómeno ocurre? Una fuerza que atrae todo hacia el centro. La explicación que nos acaba de dar, la fuerza que trae todo hacia el centro, es la explicación de Newton. Efectivamente, hay una atracción. Pero Einstein, ¿hace cuánto está Einstein dando vueltas, perdón? ¿100 años más o menos? La teoría de Einstein, que es la que se ha comprobado a nivel universal y que todavía no ha podido ser refutada, dice que en realidad no es que la Tierra te atrae, sino que cuando hay objetos con masa grande, existe una deformación del espacio-tiempo que en realidad lo que hace es que nos empuja, no nos atrae, de arriba hacia abajo. Qué cosa tan loca. Y todos tenemos la visión newtoniana. Bueno, es tan contraintuitiva y lo newtoniano, ha funcionado también. De hecho, es lo que se usa para las construcciones. No se usa Einstein para hacer edificios, ¿sí? Se usa Newton. ¿Sí? De hecho, es tan contraintuitivo el conocimiento que muchas veces hemos desarrollado que es necesario que los adultos seamos mediadores del conocimiento de los niños, ¿sí? Bueno, y porque tenemos más experiencia, pero particularmente en nuestras sociedades hemos avanzado muchísimo en términos de conocimiento muy especializado. ¿Y qué sabemos sobre los aprendizajes en Chile? No me voy a detener mucho en esto, Magda lo explicó muy bien. Bueno, sabemos que estamos en la cima del ranking de los países latinoamericanos. Ahora en 2019 hay una nueva evaluación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, en donde nuevamente va a participar Cuba, porque en el estudio anterior Chile salió primero, pero no estaba Cuba. Ahora va a participar Cuba, vamos a ver en qué lugar queda, pero Chile en general ha ido avanzando y está en lugares de avanzada. Y ha tenido progresos importantes. Sin embargo, también lo veíamos con Miguel Nussbaum, llevamos aproximadamente 10 años estancados en términos tanto de resultados como de brechas de aprendizaje. Ahora, Magda lo presentó,
tenemos una gran cantidad de estudiantes que tienen las habilidades, los conocimientos mínimos, y muchos ni siquiera alcanzan a resolver las preguntas más fáciles de las pruebas. Ahora, las desigualdades de aprendizaje se explican principalmente por dos elementos. Siempre le echamos la culpa al nivel socioeconómico, lo que es cierto. En un sistema escolar tan segregado hay muchas desigualdades de origen que hacen que unos alumnos tengan desventajas en comparación con otros. Sin embargo, el segundo factor que más explica el aprendizaje tiene que ver con los procesos que ocurren en la sala de clase, y son los procesos pedagógicos. Y aquí particularmente las interacciones de aula. ¿Y por qué? Ojo que aquí estamos hablando de interacciones, no estamos hablando de prácticas, porque las prácticas implica que nosotros vemos lo que hace el profesor. Cuando hablamos de interacción, lo que nosotros vemos es cómo el profesor interactúa con los niños y cómo los niños interactúan entre sí y cuáles son los resultados observables de esas interacciones. Oh, estoy con prisa. ¿Qué sabemos ahora de la docencia que promueve el desarrollo integral y el aprendizaje? Bueno, ya les adelantaba, esto tiene un foco en las interacciones, ¿sí? Hay normalmente en las salas de clase donde hay una docencia que promueve el desarrollo integral, hay un clima socioemocional positivo donde los estudiantes tienen confianza y se tratan con empatía. Se llevan a cabo distintas actividades orientadas a desarrollar los mismos aprendizajes a través del protagonismo de los niños. Y esto tiene que ver con utilizar distintos medios de expresión. Hay niños que pueden ser más, que pueden tener un mayor desempeño a través de expresión verbal, otros a través de escrita, otros a través de situaciones más prácticas, y está en nosotros como profesores disponer de esos distintos formatos para que estos niños puedan ejercitar a través del medio que más les convenga aquella actividad o aquella habilidad que estamos tratando de desarrollar. Cuando uno piensa en, por ejemplo, en esta idea de los profesores tienen que atender a las necesidades individuales de los niños, bueno, en realidad no es así. Si uno hace una buena planificación y tiene unas 3 o 4 formas de presentar el contenido, ¿sí?, y desarrollar las habilidades dentro del marco de una clase, 10 minutos cada una, no más que eso, la gran mayoría de los niños, si están bien diseñadas, va a comprender y va a desarrollar las habilidades con alguna de las formas más que otra, y te van a quedar 3 o 4 afuera con los que probablemente vas a tener que trabajar, y a esos hay que darle una atención más individualizada. Eso es como la lógica que hay detrás, ¿sí?, de utilizar distintos formatos. Y los docentes hacen preguntas abiertas, ¿cómo y por qué?, a los estudiantes para promover su pensamiento, y les prestan andamiaje. Es muy raro encontrar preguntas abiertas en nuestros videos de clase, cuando analizamos clase. Normalmente son preguntas cerradas. 8 por 8, 63, no, tú no, entonces y busca la respuesta correcta, ¿sí? No hay círculos de feedback, no se le pregunta, pero ¿cómo llegaste a 63? A ver, y ayudémosle a Juanito que no pudo llegar a la respuesta. Veamos cómo lo hizo, tratemos de entender en qué paso hubo algún problema. Bueno, eso normalmente no lo hacemos, ¿sí? Además, también se utiliza andamiaje pedagógico dando pistas y prestándole el lenguaje a los niños. Y aquí los niños tienden a contestar muchas veces con monosílabos u oraciones que no necesariamente están
correctamente estructuradas. Y cuando les estamos, recuerden, aquí estamos mediando con el conocimiento que tenemos como sociedad. Cuando les estamos presentando esta información, uno le puede proponer a los niños refrasear lo que ellos plantean para usar una expresión correcta que incorpore los nuevos conceptos que probablemente les estamos presentando en clase. Esos son elementos centrales de la docencia que promueve el aprendizaje. No son todos, pero son elementos centrales. ¿Cómo se enseña en Chile? Y voy a partir por aspectos pedagógicos. Bueno, las clases son más fomes que esta todavía, imagínense. Última conferencia, hasta yo me estoy durmiendo. Expositivas y frontales. Ofrecen a los estudiantes muy pocas oportunidades de participación. Son procesos formativos directos, rutinarios, con extensas exposiciones de contenido y escasas posibilidades de participación y reflexión. Generalizado en todos los estudios de observación de aula. El discurso del docente, fíjense que es bien interesante porque es bien constructivista y el rol del profesor es como bien de mediador. No, si aquí todos construimos el conocimiento y todos juntos, arriba las manos y todo eso. Pero a la hora de los que hubo, hay que pasar el currículo. Y bueno, Pato Felmer nos decía en la mañana que incluso el currículum, él no lo veía así como el currículum de matemática tan pesado tampoco, no, pero era también aquí pareciera operar una interpretación de los actores educativos, incluyendo autoridades, quiero decir, ¿sí? De que no, aquí hay que meterle al contenido. Los educadores son el centro y protagonistas de la clase mediante exposición, los docentes centrados en pasar materia. La percepción de los alumnos es que también, nosotros hicimos un estudio con dibujos de los alumnos, clases de matemáticas se mueren. Todos los alumnos, así como están ustedes, así, tal cual como están ustedes, y todos el dibujo el profe equiparado, todos. No hubo nadie que pusiera un dibujito en grupo, nadie. Ojo, aquí no estoy criticando a los profes, porque lo cierto es que los docentes que nosotros observamos en aula, por lo general, tienen altos niveles de organización del aula, hacen la pega, pasan materia, no pierden tiempo, inicio, desarrollo y fin. Bueno, el fin siempre así como corriendo, pero fin, cierre, ¿sí? Entonces, tenemos profesores que están comprometidos con el trabajo, pero lo estamos haciendo de una forma bastante tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y los docentes eficaces en contextos vulnerables explican reiteradamente los contenidos y los ordenan de manera gradual por complejidad. Pero no hay muchas estructuras de diálogo y baja exigencia cognitiva en general. ¿Sí? Tengo 3 de aspectos pedagógicos. Después, las sesiones rutinarias, mucha actividad reproductiva, dictado, repita el procedimiento, copie la fórmula, ¿sí? Presentación mecánica de la información, ¿sí? Retener información clave en ciencias sociales. En lenguaje, el docente hace lo más complejo y le deja lo más fácil, reproductivo a los estudiantes. En ciencias y filosofía y psicología los estudiantes pueden verbalizar sus argumentos, pero no hay profundización, reformulación, síntesis, consenso, y tienden a quedarse con la versión del docente. El docente siempre tiene como la última palabra, ¿sí? A eso me refiero de que es bien tradicional la manera en que enseñamos. Bueno, práctica reproductiva. Esto solamente lo dejé. ¿Qué porcentaje del tiempo habla el profe? Entre un 50 y un 70% de la clase habla el profe. Pobres gargantas, ¿sí? 45% de los alumnos
no interviene en las discusiones de aula. Entonces, el profe habla y le está hablando al 55%. Y el otro 45%, cosas que hemos visto. Los cabros llevan jueguitos, mantras. Mantras se llaman esos que pintan con colorcitos. Mandalas, eso, mandalas. Llevan distintos juegos para distraerse porque no los dejan llevar celular. El celular cuando los dejan, pero como no los dejan, muchas veces llevan otras cosas, ¿sí? Y entonces los tenemos en la sala, les estamos recitando, pero no necesariamente, ni siquiera están atendiendo ni participando. Y fíjense que aquí hay una creencia bien importante, que los profesores piensan que las actividades prácticas son poco eficientes. No sé para qué, pero poco eficientes probablemente para pasar el currículum. Pero esa pasada del currículum lo confunden con eficiencia o eficacia para el aprendizaje, ¿sí? Y que deben mostrar cómo se hace para que los alumnos repitan. Es decir, esto de solucionar problemas auténticos y que los alumnos se equivoquen y aprender del error, está muy bien en los libros de didáctica, pero acá en la sala no, aquí pasamos la materia y demostramos cómo. Los docentes no se adaptan a los puntos de vista de los estudiantes. Uno de los elementos, las investigaciones, hemos desarrollado algunas investigaciones sobre educación y ciudadanía. Uno de los elementos escolares que más predice conocimiento cívico, actitudes hacia la diversidad y expectativas de participación en voto, en protesta, en instancias de la comunidad, es una variable que se llama discusión abierta en la sala de clases. Quiere decir, el profesor recoge todos los puntos de vista y hace el ejercicio de que los contrasten entre los estudiantes. Bueno, acá no se da. Acá el profesor mantiene ese control, un poco por la cultura escolar. Tampoco se trata de satanizar a los profes. En aspectos sociales y emocionales, bueno, las relaciones tienden a ser jerárquicas en la sala de clase y neutrales y pasivas en básica y media. Y distantes, formales y concentradas en algunos estudiantes y abocadas a la labor académica. Es decir, la conexión emocional es bien limitada. No existen enojos ni falta de respeto, pero tampoco hay una relación cálida entre los estudiantes ni con el docente. Los niños están equipados, lo que les decía, para afrontar largas y aburridas horas de clase, con millones de estrategias para distraerse. Y en la educación parvularia sí se ve una relación entre estudiantes y con las educadoras de párvulos más cálidas y sensibles a las necesidades. Y en este sentido yo sí creo que tenemos harto que aprender de la educación parvularia en términos de aspectos sociales y emocionales. Respecto a organización de la clase, en educación básica y media, los profesores utilizan el 16% del tiempo en el inicio, 74% en el desarrollo y alrededor de 10% en el cierre. En educación básica solamente el 60% se utiliza en actividades pedagógicas. Hay mucha administración. Mucho llamado de atención y luego transiciones chiclosas. Terminé una actividad y pucha, ¿y el material dónde lo dejé? Se me olvidó en la dirección y corro para allá y corro para acá, ¿sí? Se pierde mucho tiempo en esas transiciones. Un día yo me quedé dormido viendo un video en la transición, imagínense. 20 minutos de transición entre una actividad y otra, ¿sí? Y los niños dando vuelta, bien buena onda, no hacían ni escándalo ni nada, llevaban sus cositas para jugar. Pero es bien importante estos temas, se fijan en términos de organización. La educación de párvulos, en la educación de párvulos esta diferencia se acentúa, pues solamente 47% de la jornada se utiliza en actividades instruccionales. En educación parvularia, ¿hay alguna educadora de párvulos acá o no? ¿Sí? Yo creo que también hay una cierta normativa respecto de
de cómo algunas actividades dentro de la jornada que deben de hacer los niños, que también limita el tiempo de las actividades instruccionales. Pero lo cierto es, por lo menos en las investigaciones que nosotros hemos hecho, nos dábamos cuenta que las educadoras planificaban para la actividad. Y era una actividad en la jornada. Ahora hay más. Sí. Ahora hay más, sí. Y ahora se ha aumentado el tiempo también de exposición a actividades de tipo de desarrollo. Ojo, estos no son como actividades de currículum, repita, no, son actividades bien lúdicas en general, pero se utiliza muy poco de la jornada. En un 20% de la clase, imagínense, un 20% de la clase, los estudiantes realizan actividades por su cuenta y solamente en 13% de las clases los estudiantes intervienen, del tiempo de clase estamos hablando, 13%. Todo el aparataje respecto de habilidades del siglo XXI habla de el protagonismo de los estudiantes y darles las oportunidades para que ejerciten esas habilidades, y participan solamente el 13%, perdón. Hay un profesor, Richard Elmore, que vino muchas veces a Chile y que él tenía una frase que me encantaba respecto de las habilidades, que decía: lo que no se hace no se aprende. Entonces, solamente el 13% del tiempo intervienen los niños. Bueno, evidentemente tenemos un 13% de oportunidades de aprender. No quiere decir que el 100% lo tengan que hacer los niños, si los profes somos mediadores, pero tenemos que equilibrar, digamos, mucho más ese tiempo. Esta me encanta. Perdón. A ver si no me caigo, pero el profe es como el emperador, le habla al pueblo, y está Juanito y María y están todos ahí, pero le habla al pueblo, a un ente global que es la clase, ¿sí? Así como los políticos cuando tienen una muchedumbre, o ya, pongámonos más moderno, como el Lollapalooza ante un estadio lleno, ¿sí? Y hablan a la clase como si no hubiera personas, como si fueran, no sé, bueno, ya mejor no digo. Se utilizan recursos tradicionales, o que les gustan las guías. ¿Y qué cosa más fome y reproductiva las guías? ¿Sí? En blanco y negro, sí. Las guías para trabajo individual, y las guías normalmente son preguntas que requieren de la extracción literal de información de algún texto, que no requieren mucho pensamiento, no plantean problemas, por lo general, ¿sí? La pizarra, de todas maneras, o muchas veces ningún material. Por ejemplo, en el caso del dictado, harto dictado. Sí, yo todavía no entiendo la razón del dictado en la época moderna, pero bueno. En género, muy importante género. Desde la educación parvularia, el 99,9% de las educadoras son educadoras mujeres. Y fíjense que promueve mucho más la participación de los niños que de las niñas, ¿sí? Les da mayor frecuencia a los niños y de mayor calidad. Utiliza más preguntas de por qué y cómo con los niños. O sea, no solamente es más, sino de mayor calidad. No hay que crucificar a nadie por esto. Vivimos en una sociedad machista, todos nos comportamos de acuerdo, aunque no lo queramos, aunque no queramos ser, tenemos esas prácticas introyectadas y las utilizamos. Y bueno, aquí se ve cómo ocurre en la escuela. En educación básica, las preguntas se dirigen a grupo completo por lo general, pero cuando son individualizadas son a los hombres. En
Las prácticas más generales en las asignaturas se observa que hay selección de preguntas o intervenciones de acuerdo a las concepciones tradicionales de los roles de género o por sexo, ¿sí? Por ejemplo, para los niños en educación parvularia, actividades de fuerza física, de desarrollo motor grueso, mucho más, ¿sí? Y mientras que las niñas se les piden tareas al interior del aula, orientadas al desarrollo de la motricidad fina y fomentando la ética del cuidado, esta ética más maternalizante, por decirlo de alguna manera. Y durante la escuela los niños siguen utilizando más los espacios que las niñas y son más líderes autónomos y participan de forma más espontánea que las niñas haciendo preguntas o tareas verbales propuestas por el docente. Ay, me pasé, perdón. Oh, eso. Entonces, como para cerrar con esta lámina y pasar a las preguntas, tenemos una enorme distancia entre la forma de aprender que tenemos los seres humanos y de desarrollarnos y la manera en que estamos enseñando. Y después siempre ocurre que le echamos la culpa al sistema. Es el CIMSE, es el currículum, es el sostenedor, es el director, es la ATE. ¿Y cuánto de verdad depende de los docentes y cuánto de las presiones del sistema? Yo me pregunto, por ejemplo, en el caso del CIMSE, particularmente el CIMSE, las escuelas siguen haciendo la misma tontera todos los años pensando que les va a ir mejor. Y ahora démosle más. La jornada escolar completa, pobres niños. Clases fomes en la mañana de matemática y clases fomes en la tarde de matemática. Y pobres profes también. Y pobres profes, ¿sí? Entonces, aquí yo creo que tenemos una mala interpretación, como esta idea de que pasar materia es más eficiente o más efectivo, claramente no está funcionando. Evidentemente tenemos muchas presiones sistémicas, pero yo creo, si uno va y visita algunas escuelas, algunos profesores o muchos de ellos están tratando de encontrar formas distintas de afrontar esas presiones del sistema. Y no es fácil, no es fácil. Yo acabo de estar con profesores de Recoleta y de Estación Central y bueno, en primer lugar están súper indignados porque están calificados de insuficientes por la agencia. Insuficiente se llama la categoría, ¿sí? Y me dice, profe, ¿pero qué vamos a hacer? Me llegan todas las semanas niños haitianos nuevos que no saben hablar castellano y los tenemos que recibir y los reciben de muy buena gana, pero tienen que hacer todo un proceso de transición del creol al castellano que normalmente ellos ya tienen más o menos determinado, les dura un año. Y mientras tanto los pobres niños se pasean y se las arreglan con compañeritos que llegaron antes y que hablan castellano para hacer las traducciones. Pero evidentemente no hay espacio para que generen un conocimiento más profundo si no conocen la lengua, ¿sí? Pero claramente esas escuelas que son caracterizadas como insuficientes, pues un poco injustamente están siendo caracterizadas así porque están teniendo cada vez desafíos más grandes, ¿no? Con esto quiero decir que sí hay presiones del sistema, pero que también podemos hacerlo de manera distinta. Hay presión por parte de supervisores y sostenedores. Hay unos sostenedores, yo no sé sus sostenedores, pero hay unos sostenedores que creen que saben cómo se debe enseñar a los niños. Y le mandan a todas las escuelas y todos los profes a hacer lo mismo al mismo tiempo. Y de verdad es cierto que hay algunas claves que nos pueden ayudar, pero también es necesario reflexionar sobre qué está dando resultado y qué no. Y los sostenedores, yo no sé por qué, además, y aquí no estoy hablando de públicos ni particulares subvencionados, en ambos casos tampoco es que sepan mucho de educación, ¿sí? Normalmente compran productos que los bajan a los profes.
Nos faltan capacidades para implementar actividades con protagonismo de los estudiantes. Y aquí pasa mucho también cuestiones que he visto como más anecdóticas. Los directores se ponen nerviosos si hay actividades con protagonismo de los estudiantes. Oye, está desordenada tu sala. ¿Sí? Oye, pero yo no veo que estén repitiendo las frases como ese oso se asea, mi mamá me mima, ¿sí? Y todas esas frases que no tienen ningún sentido y que nadie las puede comprender, pero no se ve que las estén repitiendo, no están trabajando, ¿sí? Hay una concepción, de hecho, Miguel Nussbaum ayer me comentaba que a él le tocó conversar con gente, autoridades, no voy a mencionar quién, que decía, oye, pero tenemos que hacer actividades más lúdicas que involucren más a los estudiantes. Bueno, pero la escuela no se viene a jugar, se viene a trabajar. Fíjense la concepción, ¿sí? Entonces ahí tenemos un déficit bien grande como sistema, como profesor. Bueno, y también por muchos años no lo hemos hecho y es muy difícil poder hacerlo. Poco para cerrar, yo creo, soy un optimista por naturaleza. Yo creo que de este sistema nos quedan 5 años. Algo va a tener que pasar porque ya no da para más. Ya llevamos 10 años sin resultados de aprendizaje y yo creo que no vamos a aguantar mucho más tiempo haciendo lo mismo. Sí. Tenemos un sistema de desarrollo profesional docente, tenemos una nueva educación pública, se está empezando a mover un poco esto en términos de trabajo colaborativo, de trabajo en red, de cooperación entre profesores y entre escuelas. Tenemos que aprender cómo hacerlo porque hemos estado acostumbrados a competir, pero yo creo que tenemos todos como comunidad, como académicos, como profesores, una oportunidad para ir aprendiendo cómo hacerlo, porque hemos desaprendido cómo hacerlo efectivamente. Hemos estado muy enfocados en la estandarización, en la normalización. Eso dio resultados, hay que decirlo, por unos 10, 15 años. Dio resultados, sirvió, pero tenemos que pasar a otra etapa. Yo con esto me callo, muchas gracias y sus preguntas, por favor. ¿Preguntas? Oh, no se escucha. A ver. ¿Qué tipo de colegio visitó usted? ¿Solamente colegios? A ver. ¿Qué tipo de colegios visitó usted? ¿Solamente colegios públicos? ¿No visitó colegios con enseñanzas diferentes? ¿Eran de enseñanza, de toda la enseñanza? Sí. Mira, no, son desde educación parvularia. Bueno, esto no es solamente, esto además son estudios que han hecho colegas, ¿sí? Entonces, pero en mi caso, a mí me ha tocado ver clases desde parvularia hasta media, segundo medio, ¿sí? Por lo general, escuelas que atienden a estudiantes de nivel socioeconómico bajo principalmente, públicas y algunas particulares subvencionadas. Yo normalmente no hago estudios en el ámbito como de la élite, ¿sí? Sino son. ¿Por qué? Porque esos niños aprenden a pesar de sus profesores. Yo le preguntaba específicamente si de colegios de una enseñanza diferente para ver, para que uno vea que hay también otras formas de aprender. Sí, no. Sí, sí. Sí, no. Don Guillermo, es de verdad, don Guillermo ya se jubiló, pero don Guillermo de verdad era una escuela impresionante, una escuela que le iba bien en el CIMSE, a veces le iba mejor, a veces en promedio, pero en general le iba relativamente bien. Pero lo más interesante que tenía la escuela que lideraba don Guillermo
era que todos los años, pero todos los años, tenían un lugar destacado a nivel regional o nacional en música, en poesía, en matemática, en lenguaje, en ciencias, todos los años. Y era escuela rural bien vulnerable, con niños que tenían muchas precariedades materiales, ¿sí? Pero hacían un trabajo extraordinario, extraordinario. Pero era un grupo de profesores que llevaba 25 años trabajando juntos y con esa perspectiva y con un gran apoyo de los alcaldes, siempre. ¿Sí? Una comunidad chiquitita, con un gran apoyo del sostenedor y una gran confianza para ir resolviendo los temas. También me tocó en la sexta región evaluar como 50 escuelas más o menos, en donde las educadoras de párvulos en un lapso de 2 años lograron mejorar, pero increíblemente, en primer lugar, sus interacciones en el aula y en segundo lugar, todos los indicadores de desarrollo de los estudiantes. Lenguaje, medimos en ese caso en términos académicos lenguaje, pero también función ejecutiva, desarrollo social, desarrollo emocional. Y las educadoras alcanzaron niveles, lo voy a decir, mis colegas del programa que evalué no les gusta, pero equivalentes a las educadoras de Finlandia en el protocolo de observación de aula que utilizamos. Entonces yo creo que se puede, pero ese fue un trabajo, imagínense, fueron 10 años de trabajo, desde la primera evaluación hasta lograr esos resultados. 10 años de trabajo es mucho tiempo que nos ha tomado aprender cómo hacerlo y aprender de nuestros errores. Sí. Por acá hay otra pregunta, perdón. Profesor, este es un comentario, la verdad es que voy a pensar en voz alta, ¿ah? Y lo digo con mucho respeto y con mucha valoración a todos los profesores que casi por 30 años he tenido la suerte de convivir. En estos 30 años, yo recuerdo en pregrado que este diagnóstico ya estaba hecho. A medida que los años fueron siguiendo, el diagnóstico permanecía. Y yo por muchos años me pregunté, yo soy educadora diferencial de origen, después estudié fonoaudiología, escapando de esto. Lo que ha hecho que como educadora me fui cambiando, rotando permanentemente, al ver que este diagnóstico se mantenía. Y todos los años yo siempre me he preguntado, y yo sigo insistiendo porque usted dijo en algún minuto, no recuerdo exactamente, uno está en esto porque uno sabe, uno siente que aquí hay algo, uno siempre vive con la esperanza de que esto puede cambiar, porque uno se formó para formar y para formar ciudadanos. Sin embargo, a través de los años yo me he ido preguntando, ¿qué hace que esto todavía no evolucione a pesar de que el discurso que se invita hoy, al cual yo asisto permanentemente y nadie me paga, fue dado cuando yo estaba en pregrado? Y la respuesta, por eso yo le pedí disculpa al principio a usted y a todos los demás, la respuesta que yo siento es que es una forma más de aprovechar la ignorancia del pueblo, porque hay muchas personas que se benefician, que reciben premios, que realizan investigaciones que nunca bajan a la sala de clase. Siento que sigue siendo una forma más, como diría Freire, de aprovechar la vulnerabilidad del pueblo, porque no me puedo explicar con todos los recursos que han destinado, con todas las posibilidades que las universidades hacen en investigación. ¿Por qué esto no baja? ¿Por qué desde el Ministerio de Educación, independiente de quién esté en el sillón, estos análisis se han realizado? Se editan libros que a uno le sirven y que yo gracias a Dios, he podido ir comprándole, básicamente por sentir la catarsis de decir, Ana María, ¿sabes qué? Vas bien, pero no has podido hacer nada de lo que tú hubieses deseado. Uno se queda con la satisfacción de haber luchado, pero en nivel micro, pero no puede comprender
cómo estos procesos, sabiendo que los procesos sociales son larguísimos, cómo es posible que más de 30 años todavía seguimos en lo mismo. Y yo voy a terminar con una frase que leí, no recuerdo el autor, un profesor ecuatoriano, quien dijo que si uno desenterrara el día de hoy un médico del siglo pasado, no sabría qué hacer. Los sistemas en medicina están elevados, la relación paciente-médico también. Sin embargo, si desenterráramos un profesor del siglo pasado, él podría incluso hacerlo mejor dentro del aula. Sí, sí, muy bien. Mire, muchas gracias por la reflexión. Yo creo que ahí hay dos elementos que son claves, ¿sí? Una, y esta es como mi interpretación personal, yo creo que en Chile hemos avanzado resolviendo muchas carencias a través de recursos materiales, ¿sí? De verdad se ha hecho una gran inversión. Recuerdo un colega mío de Estados Unidos que un día vino a un seminario de la Reforma y preguntó, bueno, después de toda esa catarrada de miles de millones de dólares que invirtieron, ¿qué pasó? Sí, sí, en términos de cambiar efectivamente esto. Bueno, y la verdad es que las condiciones, como ustedes notarán un poco por mi acento, yo no soy originalmente de acá, yo soy mexicano, yo llegué en el 96. Las condiciones que yo encontré en el 96 en el sistema educativo en Chile eran diametralmente distintas a las condiciones en términos de recursos solamente de las que estoy hablando. Las educadoras de párvulos eran carrera universitaria, pero además podían formarse en institutos profesionales por alguna razón. Había muchas condiciones estructurales, digamos, que se fueron corrigiendo. Y también había una noción, como yo les dije, yo estudié originalmente economía, había una noción rarísima. La gente que estaba como en la toma de decisiones de educación decía, no, si tú pones a las escuelas a competir y la mano invisible va a hacer que cambien los procesos educativos, van a desaparecer las malas y van a quedar las buenas. Había una comprensión muy rupestre de lo que conlleva hacer cambios en la educación. Después vinieron los economistas de nuevo y dijeron, no, si tú los evalúas y les metes presión van a cambiar. Tampoco. Si sabemos que esos elementos no funcionan. Yo creo que en gran medida también, desde la academia, y permítanme usar un término coloquial, nos han caído varios alcachofazos. ¿Sí? Primero, tenemos que ir a las salas de clase y a las escuelas a observar. No es suficiente estar en el escritorio y hacer la investigación desde ahí. La vinculación con el terreno, con la realidad, es muy, muy importante. Y escuchar a los actores es muy importante para traer los elementos de la realidad a la interpretación que nosotros hacemos de nuestros resultados. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, yo creo que tenemos un desafío que es mucho más grande y que si uno observa la salida, por lo menos, que académicamente estamos encontrando, uno lo puede ver, por ejemplo, las exposiciones de Patricio Felmer, las exposiciones de Miguel. En mi caso, que yo he estado desde el 2008 trabajando continuamente con escuelas para tratar de que mejoren las capacidades de enseñanza de los docentes para después que eso tenga resultados en términos del desarrollo de los estudiantes. Tenemos que hacer una sociedad con los profesores. Yo creo que se acabó el tiempo en donde los académicos estábamos allá en la Torre de Marfil y les decíamos a los profes qué hacer. Eso no funciona, no funcionó, ni va a funcionar. Tenemos que cambiar la lógica, pero también la academia tiene sus propias cadencias, sus propios tiempos. Y yo creo que de verdad hace unos 5 o 6 años que empezó a entrar en la academia esta preocupación por la práctica y además empezó a ser más económico poder hacer evaluaciones de la práctica. Antes no teníamos videos, ¿sí? Era muy difícil obtener un video de práctica. Ahora es muy fácil recoger esa información, analizarla y después darle retroalimentación a los profesores. Entonces yo creo que también vamos evolucionando. Ahora yo creo que esto es un tema que no vamos a resolver la Facultad de Educación.
lo tenemos que resolver en conjunto con los profesores del sistema escolar. ¿Sí? Por eso yo soy optimista, yo creo que esto no da para más. O sea, los profesores, 40% de los profesores se nos va al cuarto año. Sí, es demasiado desgastante para los profes, es demasiado insatisfactorio el pasar por las escuelas. Sí, realmente son bastante héroes los que logran permanecer por todas estas presiones del sistema. Entonces, sí, yo creo que, bueno, la historia un poco se repite a veces, pero yo creo que estamos avanzando. Yo creo que ha sido bien difícil como país, pero sin lugar a dudas, y esto sí lo puedo decir con mucho conocimiento de causa, las políticas educativas más serias del continente se hacen en Chile, a pesar de que a veces no nos gustan tanto, pero es la discusión de más alto nivel que hay comparado con Brasil, con México, con Colombia, con Perú, se da acá en términos de política educativa. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar eso a la práctica educativa, y ahí las agrupaciones de profesores y de educadoras están bien al debe en términos técnicos, ¿sí? Necesitamos trabajar mucho más con ellos. Estamos ya en la hora, no sé si hay alguna otra pregunta para cerrar. ¿Sí? En el micrófono, por favor. Porque advierto que llegué un poco atrasado, puedo haber hablado de este tema antes que yo llegara, pero de lo que escuché, echo de menos alguna alusión a qué rol tiene que tener en este proceso de mejorar la calidad educativa la participación de los padres, que me parece fundamental para que tenga éxito cualquier iniciativa de este tipo, ¿no? Digamos, está todo acá muy apuntado al aula y a la calidad de los profesores y a cómo captar la atención de los alumnos, que además los estudiantes están sometidos en los colegios en general a una realidad muy distinta a la que están viviendo en la sociedad. O sea, llegan al colegio y les quitan el celular, por ejemplo. El único elemento tecnológico que los podría conectar a la realidad se los suprime, se los prohíben, tal vez es acertado, no sé, pero tienen que ellos desfilar con unas mochilas cargadas de libros, pesadísimas, y que no tienen que ver con la realidad, que ellos vuelven a la casa desesperados a conectarse con los computadores si tienen, o el celular si tienen, con unos papás que tampoco leen, sino que están también viendo sus celulares y su televisión. Entonces está como despegada la realidad que ellos viven en el colegio, por eso que probablemente lo perciben como aburrido, latero, monótono. Entonces, pero sobre todo mi pregunta, que quisiera tener su opinión con su experiencia del tema de cómo incentivar la participación de los papás. Sí. Mire, voy a contarle como uno puede pensar en la participación de los padres de dos formas, y cuando uno ve los estudios de eficacia escolar en Chile, estos que ha hecho el CIAE de la Universidad de Chile, hay escuelas que lo hacen de dos maneras. Unos que dicen, no, usted, mire, aquí está la reja, déjeme el cabro, yo me hago cargo. Y se hacen cargo. ¿Por qué? Porque muchas veces son contextos con muchas problemáticas sociales, en donde los padres de verdad no tienen la forma de participar proactiva o propositivamente. Esa es una forma. Y hay otros colegios también en contextos vulnerables que traen a los padres a participar, ¿sí? Pero yo creo que la participación de los padres, si bien es importante, tenemos que entenderla muy bien. En primer lugar, ¿quiénes son nuestros padres? En realidad, el 40% aproximadamente de nuestros padres no son padres, es la madre. La madre, porque el 37% de los hogares en Chile son monoparentales, la mayor parte dirigidos por una mujer, y ahí es la madre o la abuela o la hermana, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en eso. Ya, ahí tenemos 40% que tal vez tienen más dificultades para llegar, por ejemplo, a una reunión de apoderados, porque es la principal sostenedora económica del hogar, ¿sí? Tenemos esa situación. En segundo lugar, ¿qué les podemos pedir? Mire, le voy a dar un ejemplo del estudio de educación parvularia de la sexta región.
fuimos a preguntarle a las mamás sobre el desarrollo del lenguaje de los niños. Y les preguntamos cómo, fíjese la pregunta, ¿cómo es el vocabulario del niño? Regio, buenísimo el vocabulario. Sí, pero a ver, explíqueme un poco. No dice ni una mala palabra. ¿Sí? No utiliza ninguna grosería. Para ellos esa era la concepción de vocabulario. No era la concepción de vocabulario ampliado, de utilizar palabras en un sentido más abstracto, no solamente concreto. Entonces, también tiene límites en términos de las habilidades educacionales que pueden tener los padres. ¿Sí? Yo lo que creo también es que vamos a ver cambios bien importantes. Por ejemplo, los análisis que hay de por qué Chile subió en PISA entre 2000 y 2009 lo atribuyen a dos factores. En primer lugar, las mamás en PISA 2009 de los niños de 15 años tenían mucho más escolaridad, casi 1 año y medio más de escolaridad, que las mamás de PISA 2000. Y en segundo lugar, en PISA 2000, que en realidad era 2001, el 50% de los niños no estaba en el grado que le correspondía a los 15 años y en realidad en el 2009 estaba cerca del 85% de los niños en el grado que les correspondía. ¿Sí? Entonces tenemos ahí todo un fenómeno de qué le podemos pedir a la familia. ¿Sí? Nosotros en las investigaciones hemos llegado a la conclusión que en situaciones de vulnerabilidad particularmente es necesario pedirle a la familia cosas súper básicas: que los niños se duerman temprano, ¿sí? Que ojalá hagan tarea, que si tienen la posibilidad, ojalá les lean algo, no importa que sea del teléfono, pero algún cuento por la noche, que los manden todos los días al colegio. ¿Sí? En nuestra investigación encontramos que el 65% de los niños en situación de vulnerabilidad en preescolar faltan 2 meses o más al año al colegio, 15 días por enfermedades y el resto por distintas razones. ¿Sí? Entonces son cuestiones muy, muy sencillas. Yo creo también que desde las escuelas tenemos que cambiar la perspectiva de cómo son las reuniones con apoderados. Yo soy apoderado y de la escuela me llaman para unas reuniones de apoderados que son lo más fome que hay. No me dan ninguna información relevante y cuando me llaman a mí es para hablarme de un problema con mis hijos. Nunca me llaman para decirme, oye, lo estamos haciendo muy bien. Tenemos que cambiar la perspectiva para subir al carro a los apoderados, pero eso es algo que se hace desde que los apoderados parten con los niños más pequeños y tiene límites. ¿Sí? Ahora, y ya para terminar, también en las escuelas solemos responsabilizar mucho a los apoderados. Aquí yo le voy a contar algo que me pasó en el sur de Chile una vez que estaba dando una charla. Se sentó una profe aquí, una presentación, y me dice, profesor Treviño, pero usted habla todo muy fácil. ¿Sí? Pero a mí a la escuela me llegan puros niños que no saben. Y yo le digo, a ver, espéreme un poquito, pero imagínese que usted es una doctora. Y me dice, oiga, es que a mí me llegan puros enfermos a la consulta, pero obvio, pues. ¿Sí? Entonces también tenemos que entender un poco cuál es nuestro rol social, digamos, o nuestra responsabilidad. Si usted quiere, así como, para ponerlo muy coloquialmente, nos pagan para enseñarle a los niños, para ayudarlos en su desarrollo, para mediar. Entonces nos van a llegar niños con muchos desafíos. No todos los padres, de hecho, vimos, 25% de los niños sufren maltrato en la casa, en Chile. Eso es un nivel altísimo de América Latina. ¿Sí? Entonces tenemos que entender un poco mejor el fenómeno. Los padres, cuando son un gran aliado, y lo que hemos visto es que en pobreza, mismo nivel socioeconómico, mismo nivel de pobreza, un padre que tiene un poco más de habilidades para apoyar la educación hace una gran diferencia con los niños. Yo creo que con el avance de la educación superior, probablemente las nuevas generaciones
de padres van a estar más equipadas para poder responder. Y disculpen que los haya entretenido hasta esta hora, pero me emociona mucho esto. Muchísimas gracias por haber asistido al Salón Internacional. Muchas gracias.